Buenos días. En el programa anterior nos detuvimos en el momento en que una célula que ya recibió la señal de crecimiento y división, que ya duplicó todos sus organitos y todo el material que se encuentra en el citoplasma, que duplicó el ARN del citoplasma, que pasó a la fase S, o sea que fue en la fase G1, que pasó a la fase S en la cual va a duplicar los cromosomas, que pasó de la fase S a la fase G2. O sea, ha pasado por todos los controles y en la fase G2 terminó de producir las proteínas necesarias que va a utilizar en la fase siguiente y entonces ya esta célula está completa. ¿Completa por qué? Porque tiene el doble del tamaño, tiene el doble de organitos, tiene el doble de proteínas, tiene el doble de ARN y tiene el doble de cromosomas. Son dos células en la envoltura de una. Y por tanto va a pasar una fase que es la fase de división celular, la llamada mitosis. El proceso que describimos hasta aquí en los programas anteriores se conoce como interfase y es continuada por la mitosis. La mitosis es la fase final del ciclo celular. En ella, una célula ya duplicada se convierte en dos células hijas y esta fase es un poquito complicada, pero la vamos a seguir paso a paso. La mitosis se inicia con la repartición equitativa del material nuclear en las dos futuras células hijas. Este proceso se llama cariocinesis, es decir, va a dividir los cromosomas mitad y mitad. Exactamente, esta mitad para acá, esta mitad para acá. Cariocinesis quiere decir cario, núcleo, cinesis, movimiento. O sea, la cariocinesis es el movimiento para formar el núcleo, movimiento del núcleo. Y la célula que aún no se ha dividido, cuando termina la cariocinesis, termina con dos núcleos, un núcleo a cada lado. Un núcleo que contiene todo el material genético idéntico uno al otro. A continuación, ya es necesario dividir el citoplasma. Y al dividir el citoplasma, se forma un anillo de actina, una proteína contráctil, que por el medio y ese anillo va estrechándose cada vez más, estrechándose, hasta que separa las dos células. Divide las dos células, divide la única célula inicial en dos células hijas. Y este proceso se llama citocinesis. Citocélula, cinesis, movimiento. Distribuye de forma equitativa el contenido citoplasmático entre ambas células hijas. Una vez dividido el material nuclear, formados dos núcleos, dividido el citoplasma, dos células hijas. Ahí terminó el ciclo celular y cada una de estas células hijas inicia su propio ciclo celular. Lo inicia en la fase G0. En el caso de las células neoplásicas, ellas no lo inician en la fase G0, pasa directamente de mitosis para fase G1. O sea, terminó ya de dividirse, ya son dos células hijas, cada una de ellas inmediatamente comienza a crecer para convertirse al final en otras dos células nuevas. Y esto es lo que ocurre en las neoplasias. Normalmente no es así. Normalmente cuando termina la mitosis, se detiene la célula en fase G0, gap 0, o sea, fase de funcionamiento, de trabajo, pero nada de crecimiento y nada de prepararse para dividir. La mitosis es el fundamento del crecimiento de los seres vivos, de la reparación de tejido, de la reproducción asexuada celular. Es el fundamento de todo eso. Se produce reparación de tejido, se produce crecimiento celular, se produce reproducción asexuada, porque existe el ciclo celular y la mitosis, que es el final de él. Al final, las dos células hijas deben ser idénticas a la célula que les dio origen, pero en este proceso pueden ocurrir una serie de errores que son las mutaciones y ya mencionamos algunas de ellas, las que tienen relación con el cáncer. La cariocinesis, es decir, los movimientos del núcleo, se inician con la separación de los centrosomas. ¿Qué es el centrosoma? El centrosoma es una estructura situada en el citoplasma que está compuesta por dos centriolos, o sea, dos subestructuras, y que la función de ella es que se anclen aquí los microtúbulos que forman el esqueleto celular. Ya hablamos cuando del ciclo de células eucariotas, que toda célula tiene dentro de ella un esqueleto de túbulos. O sea, eso no es líquido lo que tiene en el citoplasma, son una serie de túbulos que forman el esqueleto, que le dan forma, que la mantienen unida, que se anclan algunos de ellos en la membrana y que tienen otras funciones que no vamos a entrar a detallarlas ahora porque no es, no es el objetivo. Y este centrosoma se dividió también en la fase G1. O sea, de un centrosoma se produjeron dos centrosomas. Y estos centrosomas se han mantenido ahí. ¿Pero qué van a hacer ahora? Ahora ellos van a migrar. ¿Van a migrar hacia dónde? Hacia los extremos de la célula. Y con ellos van a arrastrar a todo el sistema de microtúbulos del esqueleto de la célula y forman como un uso. O sea, estos microtúbulos están todos arrastrados hacia el extremo, se van a colocar hacia el extremo y van a formar una unión que en el medio se mantienen todos ellos uno relacionado con el otro.
Al mismo tiempo, los cromosomas que están dentro del núcleo se condensan, se hacen visibles en el núcleo. Normalmente cuando uno mira el núcleo de una célula no ve los cromosomas. Ahora los cromosomas se han condensado. La cromatina que lo forma está más densa y entonces consigue verse en un microscopio. Se disuelve el nucleolo, que es una estructura que está dentro del núcleo, que hablamos de en el ciclo de células eucariotas, y hasta aquí lo que se conoce como profase. La primera fase de la cariocinesis es condensación de los cromosomas, es la migración de los centrosomas hacia los dos extremos y es la formación del uso llamado uso mitótico, porque está muy relacionado, como vamos a ver, con la mitosis. Ahora a continuación desaparece la membrana nuclear. ¿Por qué desaparece la membrana nuclear? Porque es necesario liberar los cromosomas. Estos cromosomas empiezan a organizarse y a organizarse en relación con los microtúbulos que ya fueron hacia los dos extremos, que ya han formado el uso y entonces estos microtúbulos ahora que estaban fuera del núcleo van a ocupar también el espacio que tenía el núcleo porque desapareció la membrana, y al ocupar el espacio que tenía el núcleo se relacionan directamente con los cromosomas y comienza lo que se conoce como prometafase. Primera profase, prometafase, y los cromosomas empiezan a organizarse, se unen a los microtúbulos por unas estructuras que tienen estos, que se llaman cinetocoros, y cada cromosoma duplicado se une a un cinetocoro de cada uso. O sea, van a unirse a toda esta estructura tubular, van a estar unidos a los túbulos. Es decir, dos cinetocoros se unen a un cromosoma duplicado. Un cinetocoro a uno de los dos cromosomas, el otro cinetocoro al otro cromosoma. Y así quedan los cromosomas unidos, todos ellos, a esta estructura tubular que forma parte del esqueleto de la célula. Los cromosomas unidos a los cinetocoros se alinean en el centro, forman una alineación central. Y esta alineación central es como una placa, se llama placa metafásica. Y está a igual distancia cada una de ellas de cada centriolo. Están ahí en el medio, ¿eh? Es un cromosoma después del otro, después del otro, uno después del otro, a todo lo largo de la célula, como pueden verlo en el video. Si un cromosoma no ha tenido tiempo para unirse a los cinetocoros, no ha conseguido ocupar la posición que tiene que ocupar en esta placa metafásica, entonces él emite señales, dice aguanten, aguanten, espérenme que yo no estoy todavía donde tengo que estar, ¿eh? Y entonces se detiene un momento de esta fase, se espera, el cromosoma es llevado hacia el punto donde tiene que estar y cuando todos están alineados ya en la placa metafásica, entonces ya no hay problema. Ahí termina la alineación correcta y esto se llama metafase, o sea, la alineación correcta de todos los cromosomas a lo largo de la placa metafásica, la unión de todos los cromosomas con los túbulos que forman el uso mitótico, este uso mitótico dividido con los dos centriolos, uno a cada extremo, todo esto se llama metafase. Llegamos ya a un momento muy importante porque ahora después de la metafase comienza la verdadera división. Hasta aquí ha sido organización para la división. Una vez alineado, se activa un punto de control. Un punto de control de la metafase. ¿Han visto cómo hay puntos de control? Más que en la carretera central, ¿eh? Bueno, pues tenemos otro punto de control que es llamado punto de control para el alineamiento de los cromosomas. En él se procede a comprobar la unión de los cromosomas a los cinetocoros. Si están bien unidos, están fijos, sí. Si están bien alineados dentro de la placa mitótica, ¿están bien alineados? Sí. En caso de errores de alineación o que un cromosoma esté de un lado de la placa que no debe estar, ¿qué se hace? Se detiene el proceso. Momento que no se puede dividir la célula porque todo no está bien. Entonces se procede a colocar el cromosoma donde tiene que estar, a alinearlo de forma adecuada, a unirlo al uso mitótico y cuando se normalizó todo eso, entonces dice, vamos a proceder. Y si no se normaliza, si se mantiene el cromosoma fuera de la alineación, si se mantienen cromosomas que no se han unido al uso mitótico, no, entonces la célula no puede progresar. Entonces la célula tiene que morir. Se emiten señales de apoptosis, suicidio celular, muerte celular programada, como quieran llamarlo, y la célula muere.
El fallo de este punto de control por mutaciones en el óvulo fecundado, no en la célula normal que estamos hablando, de un óvulo fecundado, es la causa de los síndromes de Cursa con 3 cromosomas, o sea, con un cromosoma además de alguno de los lados. Y son las llamadas trisomías, es decir, aparecen personas con 3 cromosomas iguales y esto es cuando se produce en un óvulo fecundado, no aquí, o sea, en la división del óvulo fecundado. Si se producen alteraciones en esta fase en las células maduras que están reproduciéndose, esta alteración de la información produce mutaciones que pueden facilitar la aparición del cáncer. O sea, una mala alineación de los cromosomas puede llevar a células alteradas y esto puede ser un paso más en la progresión, o sea, en la progresión de una célula normal para convertirse en célula tumoral. A veces aquí, en estas divisiones, un fragmento de un cromosoma se fractura y se une a otro cromosoma. Ya habíamos hablado de esto, translocación. Y la translocación esta, ¿qué va a hacer? Favorece la aparición de cáncer si ocurre en uno de los genes relacionados con crecimiento y división celular. Este es otro factor que hay que tener en cuenta en la génesis del cáncer. La separación de parte de la información de un cromosoma que pasa a otro cromosoma y altera por tanto la información contenida en ambos. Por un lado se pierde información, por otro lado aumenta la información. Anafase. Esta es la fase donde se separan las cromátides hermanas. Aquellos dos cromosomas igualitos empiezan a separarse. Estaban unidas desde que se duplicaron los cromosomas, ya no están unidas, ahora empiezan a separarse. ¿Por qué se separan? Bueno, la célula tiene dentro de ella motores. Tiene muchos motores, pero vamos a hablar hoy de un motor. Ese motor es un motor molecular que está en cada cinetocoro y él empieza a alar el sistema de Tubuli y cuando va alando el sistema de Tubuli va alando con él los cromosomas y el cromosoma es tirado hacia un lado, este para acá, este para allá, este va para acá, este va para allá, así comienzan a separarse y van a quedar cada uno de ellos en un lado de la célula. Están unidos todavía a los cinetocoros, pero ya empiezan a separarse, a viajar. Este motor molecular utiliza energía y la energía de él no es gasolina, desde luego. La energía de él es adenosín trifosfato, ATP, fuente de energía. Va deslizando los cromosomas por el microtúbulo. Los coloca un juego completo en cada lado de la célula, alrededor de cada centrosoma. Y aquí está todo separado. Y entonces se va a iniciar la telofase. Telo quiere decir distante. En la telofase se estiran los microtúbulos no unidos a los cromosomas, se separan los extremos de la célula que se va estrechando por el centro, que ya habíamos hablado, con aquella proteína elástica que va actuando ahora dividiendo la célula. Los cromosomas de cada lado se van a reunir, se van a aglomerar, va a formarse con los restos de la membrana nuclear que existía, se forma una nueva membrana nuclear, se separan los cromosomas del resto de la célula, se aíslan dentro del núcleo, la cromatina que se había hecho densa empieza a perder densidad, el cromosoma se relaja un poquito, empieza a adoptar la forma normal que debe tener y ahora para terminar el proceso, esa célula con dos núcleos se divide en dos células hijas por medio de la citocinesis, es decir, citocélula, cinesis movimiento, por medio del movimiento celular. La citocinesis se inicia con la telofase. No se inicia al principio de toda la cariocinesis. Se inicia ya en la fase final de la cariocinesis, en la telefase. Y continúa un poco después que termina. Ya después que están todos los cromosomas agrupados en el núcleo, que la membrana del núcleo se creó alrededor de ellos, entonces es que ella va a terminar. Consiste en que en el lugar donde estuvo aquella placa metafásica que hablamos, con todos los cromosomas alineados uno después del otro, así, en el mismo centro de la célula, ahí se forma un surco. Y ese surco tiene un anillo contráctil de una proteína que se contrae, la actina, que entonces va contrayéndose, separándolo y divide el citoplasma en dos. Deja a cada lado un núcleo y termina formando dos células hijas que se supone deben ser idénticas a la célula que les dio origen a la célula madre. Estas células tienen la misma información una que la otra, pero como ya vimos, el proceso está sujeto a errores, mutaciones, y estos errores pueden favorecer la aparición de cáncer, como pueden también favorecer la aparición de muchos otros problemas, ¿no? Pero estamos hablando de cáncer, por eso estamos hablando de que estas mutaciones son mutaciones que pueden favorecer la aparición
de cáncer. El proceso por el que una célula reproductora óvulo espermatozoide se divide es muy parecido al que describimos, pero al final tiene diferencia. Una sola mutación no causa cáncer. Tienen que producirse múltiples mutaciones, como ya vimos en programas anteriores. Y bueno, ya hoy llegamos al final de la materia que traíamos para este programa y continuaremos en el próximo. Hasta entonces.